En este vídeo vamos a añadir el movimiento de los enemigos y vamos a hacer que el ordenador detecte cuando la bala choca con ellos. En primer lugar, vamos a dibujar a nuestro enemigo dentro de nuestra función dibuja y justo después de dibujar nuestra nave. Para ello utilizamos la función enemigo que habíamos escrito en otro vídeo y necesitamos indicarle en qué posición queremos dibujarlo. Si indicamos una posición fija, por ejemplo 160,50, y pulsamos en probar, vemos que vamos a localizar a nuestro enemigo siempre en el mismo sitio. Como queremos que el enemigo se esté moviendo de forma horizontal, vamos a crear un par de variables que representen las coordenadas horizontal y vertical de la nave enemiga. Y además añadiremos una nueva variable que represente la velocidad con la que se mueve esta nave. Vamos a la parte de arriba y creamos las tres variables globales. La variable de tipo double llamada xEnemigo, que inicialmente estará en el centro de la pantalla. La variable de tipo double yEnemigo, que va a tener un valor inicial de 50 puntos para que se sitúe a esta altura. Y una variable que se va a llamar vEnemigo y que va a representar la velocidad a la que se va a mover de forma horizontal la nave enemiga. Inicialmente vamos a ponerle una velocidad de 3 puntos. Ahora, en lugar de utilizar 160 y 50 como coordenadas para el enemigo, vamos a utilizar las variables xEnemigo y la variable yEnemigo. Y solamente nos queda hacer que la variable xEnemigo tome el valor que tuviera hasta ese momento más el valor de la variable vEnemigo. Si pulsamos en probar, veremos que la nave se va hacia la derecha y nos falta comprobar cuando llega hasta el límite para que rebote y vaya moviéndose en horizontal continuamente. Y eso lo vamos a hacer añadiendo la condición si xEnemigo es mayor que 300, entonces la velocidad vEnemigo queremos que sea la velocidad que tuviera antes multiplicada por -1. Es decir, estamos cambiando el signo de la velocidad. Y si la posición del enemigo es menor que 20 puntos, vamos a hacer lo mismo. vEnemigo igual vEnemigo por -1. Es decir, cambiamos el signo de la velocidad cada vez que llega a uno de los dos extremos. Pulsamos en probar y vemos cómo efectivamente la nave enemiga rebota en ambos extremos. Pero fíjate que en los dos casos estamos haciendo lo mismo. Es decir, sería algo así como si la posición es mayor que 300 o la posición es menor que 20, queremos que el signo cambie. Y hay una forma de expresar esto mismo en una sola condición. Para hacerlo necesitamos utilizar un nuevo símbolo, que es la combinación de la barra vertical recta que se obtiene al pulsar la tecla del número 1 y la tecla de alternativa gráfica. Con dos símbolos como esos, estamos indicándole al ordenador que queremos hacer una operación de O lógica. Y podemos poner aquí a continuación otra comparación. xEnemigo menor que 20. Ahora podemos borrar la segunda estructura if, que en esta estructura if hemos codificado las dos que teníamos antes. Esta expresión se lee del siguiente modo: si xEnemigo es mayor que 300 o xEnemigo es menor de 20, entonces vEnemigo igual vEnemigo por -1. Pulsamos en probar y vemos que nuestro programa sigue funcionando. Y ahora lo que nos queda es
conseguir que las balas impacten en el enemigo. Para ello tenemos que comprobar, en primer lugar, que la coordenada horizontal de la bala se encuentra en el medio de los dos extremos de la nave enemiga. Si sabemos que la nave enemiga tiene una anchura de 20 puntos y una altura de 16 puntos, y su centro viene determinado por las coordenadas x enemigo e y enemigo, para comprobar que la coordenada horizontal de la bala está entre los dos extremos de la nave, necesitamos comprobar dos cosas: que x enemigo menos 10 es menor que x y que x enemigo más 10 es mayor que x. X enemigo menos 10 será el extremo izquierdo y x enemigo más 10 será el extremo derecho. Si la coordenada x está en medio de esos dos extremos, significará que la bala ha podido impactar en el enemigo. Pero ¿cómo le decimos al ordenador que queremos comprobar las dos cosas? Evidentemente tenemos que utilizar una estructura if, y entre paréntesis, como siempre, pondremos la expresión booleana que indica la condición que queremos comprobar. Antes hemos visto cómo hacer expresiones booleanas en las que comprobábamos si se cumplía una condición o la otra. ¿Cómo le decimos ahora al ordenador que queremos comprobar si se cumple esta condición y la otra? El símbolo que vamos a utilizar ahora está compuesto por la repetición del símbolo ampersand, que se obtiene pulsando mayúsculas y el número 6. Lo ponemos dos veces y este nuevo símbolo significa un y lógico. Es decir, leeremos la condición del siguiente modo: si x enemigo menos 10 es menor que x y x enemigo más 10 es mayor que x, entonces se hará el código que pongamos aquí. Por ejemplo, vamos a poner que se dibuje una elipse en las coordenadas del enemigo y con un radio de 50 para que lo tape del todo. Si pulsamos en probar y lanzamos una bala, cuando ésta se encuentra situada en el medio de los dos extremos de la nave, aparece el círculo, pero si te das cuenta, aparece aunque la bala ya haya superado el límite de la parte superior de la pantalla. Para que solamente aparezca la explosión cuando la bala está entre los dos extremos horizontales de la nave, pero también entre los dos extremos verticales de la misma, hay que seguir añadiendo condiciones con un y lógico, porque se debe cumplir esto y que la coordenada vertical del enemigo menos 8 puntos sea menor que la coordenada y de la bala y que la coordenada y del enemigo más 8 puntos sea mayor que la coordenada y de la bala. Solo en ese caso se habrá producido la colisión. Ahora es más difícil acertar, pero con un poco de suerte, ahí está.